Hola, voy a explicar brevemente lo que es la diferencia entre el CorelDRAW y el Photoshop para el uso, en su caso, de criminalistas. Eh, el CorelDRAW se dice que es un programa dual porque es un programa que permite trabajar tanto de manera vectorial como de mapas de bit. Si bien este programa no fue creado esencialmente para los mapas de bit, es un programa que sí se utiliza generalmente para otro tipo de trabajo en lo que a vectores se refiere. Em, el Photoshop sí es un programa exclusivamente de mapas de bit. El Photoshop se puede trabajar directamente con imágenes, tanto imágenes de captura de pantalla como fotografías tomadas de distintas cámaras por distintas cámaras. Y eso hace que sea mucho mejor a la hora de identificar, de agrandar, de reducir lo que tenga que ver en la fotografía. Cambiar, hacer los cambios de brillo, inversión de colores, demás. Hay varios puntos que se pueden hacer con Photoshop que no es tan así en el CorelDRAW, porque en el Corel eh, solamente te permite hacer ciertos trabajos que en el área de fotografía o de mapa de bit no tienen esa fuerza. Entonces pasamos al CorelDRAW. El CorelDRAW es, como verán acá en la pantalla, es un programa. Si alguna vez ustedes trabajaron con programas de precisión, como por ejemplo el AutoCAD, este programa le va a ser bastante más sencillo. Em, bueno, como verán, tiene una barra de herramientas, tiene una barra de colores y todo el acceso al menú del programa. Ahora sí, como lo están viendo, es porque todavía no tenemos ni un proyecto para empezar. Cuando vamos a empezar un proyecto, si bien acá dice nuevo o nuevo con plantilla, nosotros generalmente siempre se usa el nuevo. Cuando oprimimos en el botón para empezar un nuevo proyecto, el programa nos tira directamente una hoja en blanco que siempre es a medida 4. Siempre trae la medida 4 porque es un estándar a nivel mundial. Nos da la unidad de medidas que vamos a utilizar. En este caso esto está predeterminado a centímetros, pero muchos de los CorelDRAW viene generalmente en milímetros, porque también es un estándar mundial. Salvo que estén trabajando en otro país que use lengua anglosajona, ahí le va a venir en pulgadas, pero eh, generalmente de nuestra zona es o milímetros o centímetros. Tiene una regla donde en milímetros nos está marcando el punto cero, que es el inicio de la página, y el punto cero en la regla vertical, no el final de la página. Entonces, eso después yo le voy a mostrar cómo se puede llevar al punto cero en un solo inicio. ¿Qué otra cosa tiene acá? Bueno, en la regla horizontal, si nosotros hacemos doble clic, en el caso de hacer una planimetría, por ejemplo, nosotros necesitamos editar la escala. Porque si no editamos la escala, a nosotros nos está mostrando acá un valor real. Es una hoja A4 que si la tenemos en la mano va a ser tal cual una hoja A4, digamos. Entonces, para hacer una planimetría nosotros debemos editar la escala para poder trabajar. Para eso nosotros vamos a ir a cualquiera de las dos reglas que tienen, tanto la vertical o la horizontal, doble clic, editar escala. Cuando editamos la escala, tenemos la distancia de página, que es la que estamos viendo en la pantalla, y la distancia real. Esto no quiere decir que un milímetro es un milímetro, o sea que tangiblemente es lo que tenemos en la mano, en la hoja que tenemos en la mano. Acá tenemos las escalas típicas, que nos lleva un milímetro en 100 milímetros. Esa es la variable que hace el programa, pero generalmente 1 en 100 nos quedamos cortos siempre. Entonces
manualmente tendremos que cambiar la distancia real. Generalmente para hacer una planimetría se empieza a contar de 1 en 250. De ahí para arriba cambiamos con el teclado, 1 en 250, aceptar, aceptar. Ahí tenemos está escalado en una escala superior, digamos. Entonces quiere decir que cuando empecemos a dibujar nos va a dar el tamaño de hoja como para poder hacer, pongámosle una cuadra, o pongámosle 30, 40 metros, dependiendo de los datos que tenemos. Yo generalmente aconsejo que cambiemos siempre la unidad, que pasemos a centímetros, o si vamos a hacer una planimetría, directamente a metros. Eso, como vieron, cómo se pueden hacer los cambios. Bueno, en la barra de herramientas tenemos todo lo que es para el dibujo, esta herramienta que se llama selección, que ya voy a mostrar cuál es su funcionalidad, esta herramienta que se llama formas, que ya voy a mostrar también cómo y para qué sirve, y tenemos todo lo que es para dibujo o para escritura, herramienta texto, herramienta rectángulo, herramienta eclipse y polígonos. Para hacer, por ejemplo, una calle, supongamos que vamos a hacer una planimetría de un choque. Dibujamos con el mouse sin soltar, dibujamos un rectángulo y más o menos la medida que necesitamos lo soltamos y ahí queda dibujado. Por ejemplo, una calle que tiene, en este caso acá nos está mostrando que tiene 10 metros, 4,58 por 39, 10 metros de ancho por 39 de alto. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es poner las medidas reales que tenemos en los datos. Por ejemplo, nosotros tenemos una calle de 9 metros de ancho por 40 de largo. Apretamos Enter y ahí nos da la medida justa. Si vemos que es muy grande y necesitamos poner más datos y vemos que no nos va a dar la página, entonces lo que hacemos es directamente volver a editar la escala y cambiamos nuevamente la escala. Como yo lo había pasado a metros, el milímetro me da 0,25, 1 en 0,25, porque yo había editado en milímetros. ¿Se entiende? Entonces lo que hay que hacer acá es 1 en 500, entonces pongo en 0,5. Es ir haciendo la relación del paso de milímetros, centímetros, metros, que esa no sería tanto el inconveniente, digamos. Es fácil. O directamente lo volvemos a pasar acá, para no confundirnos. Otra vez a milímetros, porque habíamos escalado de milímetros, y hacemos, ¿vieron? Como cambia de 1 en 250. Entonces lo que hacemos acá es 500. Enter, aceptar. Pero pasa que acá nos vuelve a cambiar las medidas, ya no son las medidas que habíamos puesto antes. Entonces lo que hacemos es volver a poner las medidas correspondientes. ¿Se entiende? Esto es más o menos un pantallazo rápido para hacer una planimetría. Si vamos a dibujar, por ejemplo, una encrucijada, porque nuestros datos dicen que hay una encrucijada, lo que hacemos es, con la herramienta selecciones, nos posicionamos arriba del dibujo, le damos un clic y esto quedó seleccionado, este dibujo quedó seleccionado. Entonces duplicamos, se duplica con el botón más del teclado, y acá hay una en la barra de herramientas, de descripción de herramientas, nos dice este simbolito que está acá es un ángulo de rotación. Vamos ahí, ponemos 90 grados y tenemos
la copia, el duplicado exacto del primer dibujo en 90 grados. Hacemos el cambio, por ejemplo lo ponemos acá, ¿sí? Una vez que tenemos así, quedan este cuadrado de acá del medio, nosotros no queremos que se vea, entonces lo que hacemos es con la herramienta selecciones, nos posicionamos afuera y arrastramos, y ahí se dibuja como un cuadrado, y todo lo que esté dentro de ese cuadrado va a quedar seleccionado. Vamos acá en esta barra aparece estos elementos que son automáticos. Una vez que yo selecciono más de un objeto, automáticamente me aparecen estas herramientas que son soldar, recortar, intersección, simplificar, delante de, detrás de y crear límites. A nosotros nos interesa que esta parte del medio no se vea, entonces soldamos y todo queda soldado en nodos, ¿sí? ¿Qué son los nodos? Los nodos son cada uno de estos puntitos que conforman la imagen. ¿Qué es un vector? Eso es un vector. Supongamos que tiene ochavas y nos dice en los datos que hay una ochava a tantos metros de la esquina, o a tantos metros empieza a existir una ochava. Entonces, con esta herramienta que se llama mano alzada, si nosotros tocamos en esta flechita, se nos despliegan varias otras funciones. Esas varias otras funciones son el de dibujo, básicamente son de dibujo. Lo que hacemos acá es crear una línea, perdón, no era esta, pluma, herramienta pluma. Tocamos un punto, lo estiramos, creamos una línea y damos escape. Esta línea a nosotros nos va a servir de referencia, porque por ejemplo esta línea tiene 6 metros 300, casi 6 metros 400, pero los datos a nosotros nos dicen que la ochava empieza a 1,5 metros de la intersección, digamos, de las dos líneas de la encrucijada. Entonces, a modo de guía nosotros ponemos 1,5 metros y esta es nuestra referencia. Yo generalmente siempre uso una referencia de esta porque es mucho mejor para ir poniendo medidas sin tener que tocar el dibujo, ¿sí? Tanto sea horizontal como vertical, siempre trato de utilizar medidas por fuera ¿para qué? Pues ya le voy a explicar para qué. Por ejemplo, nos dice que la ochava empieza en 1,5 metros, yo posiciono, para que no se me confunda, así cuando está seleccionado, cambio los colores de línea, entonces yo sé que no tiene nada que ver con la imagen. Para hacer los cambios de colores, así seleccionado como está, voy a la barra de colores, a la barra cromática, y con un clic derecho del mouse cambio los colores, cambio el color de la línea, ¿sí? Esto yo sé que tiene 1,5 metros, entonces si nosotros nos posicionamos en la regla y arrastramos hacia el centro, hacia el dibujo, se nos crea una línea guía. Esta línea guía no es imprimible, o sea que por más que acá haya un montón de líneas, cuando ustedes impriman la imagen, estas líneas no van a salir, no van a salir impresas, pero a ustedes les sirve de guía para el posicionamiento de los dibujos y para que sea más preciso, ¿sí? Acá voy a cambiar a 90 grados, entonces tengo dos líneas para posicionar. Para mover estas imágenes, estas líneas, yo siempre, generalmente, ustedes verán que al seleccionar tienen estos 3 puntitos de acá arriba, estos 3 de acá y estos 2. Esto es para manualmente cambiar el tamaño del objeto, pero
no es lo recomendable. Lo recomendable en este caso que ustedes trabajan con precisión es cambiarlo directamente en estos dos cuadritos que ven acá arriba, que es ahí donde ustedes ponen manualmente el valor exacto que quieren de tamaño. Acá ven el centro de la imagen, ¿sí? Este es el centro de la imagen y cada vez que ustedes hagan un cambio de rotación de la imagen, se va a mover dependiendo de ese centro, ¿sí? Por ejemplo, yo hago doble clic, perdón, hago doble clic espaciado, no seguido, espaciado, y me aparece esto. ¿Qué quiere decir esto? Esto yo lo puedo mover manualmente, ¿sí? Y verán que en la parte de los ángulos de rotación arriba, en la barra de herramientas, también se va moviendo, ¿sí? Bien. Eso siempre se mueve en referencia al centro de, de, de mi imagen, digamos, porque yo tengo este centro que está acá. Pero este centro es movible. Si yo lo voy moviendo, al moverlo, se me va a mover, ¿vieron? Dependiendo del centro. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Control Z para volver atrás. Siempre Control Z para volver atrás de lo que hayan hecho. Por ahí se equivocaron. Entonces Control Z, volvemos para atrás. Para moverlo y ubicarlo en el lugar preciso, cuando esa cruz que aparece, me está dando la opción de mover manualmente a donde yo quiero. Entonces llevo lo más cercano al borde posible y cuando yo lo posiciono sobre el dibujo, vieron que aparece ahí una palabra que dice borde. Bueno, si yo voy moviendo, en algún momento eso se convierte en nodo, pasa a marcarme el nodo. Eso quiere decir que ahí está el punto exacto donde yo voy a dejar mi imagen. Bajo mi línea guía y ahí estoy indicando dónde está la ochava, ¿sí? Bien. Una ochava nunca es de forma recta, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo 4 elementos acá, 4 nodos o 4 vectores, que son lo que me está indicando dónde termina la línea, digamos. Con la herramienta forma, esta herramienta de acá, yo puedo seleccionar solamente los nodos, que es para eso esta herramienta es para seleccionar nodos, no para seleccionar imágenes. Esto es para seleccionar nodos. Una vez que yo tengo los nodos seleccionados, en esta barra de herramientas me aparecen convertir a curva, convertir a línea, separar curva, invertir la dirección, girar o inclinar los nodos. A mí lo que me interesa acá es que esto no se vea recto, entonces lo que hago es convertir a curva. También acá verán que tiene un más y un menos. Esto es para añadir nodos, se añaden más puntitos a las líneas o se restan más puntitos a las líneas. Si yo le doy menos, esos cuatro nodos desaparecen, pero no es la opción. Bueno, lo convierto a curvas. Si yo hago desaparecer este nodo convertido a curva, me pasa esto. No tiene un punto de referencia la línea, entonces me hace curva directamente, lo que me une este nodo con este nodo en forma curva, pero pierdo el sentido del dibujo que estoy haciendo. Entonces voy control Z con estas líneas guías y esta referencia que yo tenía acá, doble clic, dibujo un nodo, ¿sí? Esto siempre con la herramienta formas. Doble clic sobre el nodo que ya tenía hecho y lo que hace es, como verán, convertirme a curva esa recta que tenía, ¿sí? Básicamente esto es como se dibuja en el CorelDRAW. También le tengo que decir que yo estoy trabajando acá con un CorelDRAW Dual X5, pero existen
para aquellos que no quieren bajar el programa o que no tienen una computadora fija, existen versiones que se llaman portables, CorelDRAW portable. Lo que hace el CorelDRAW portable es que ustedes puedan tener en cualquier lado en su dispositivo, no tanto así en teléfonos móviles, en celulares, sino más bien en tablets o en una notebook o netbook, el programita, y todo lo que ustedes trabajan lo van pasando lo guardan en una nube, ¿sí? Cuando descargan generalmente un portable le pide un número no, una dirección de correo o algún dato como para poder guardar y descargar esos archivos. Lo que tiene Corel, a diferencia del Photoshop, es que el Corel siempre se puede abrir de una versión menor a una superior, nunca de una superior a una menor. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes están trabajando en un Corel 13 o X3 y quieren abrir el archivo en un X5, le va a permitir perfectamente. Pero si ustedes están trabajando en un X7 y en el lugar donde lo quieren abrir existe el X5, no le va a permitir abrir el archivo por más que haya sido de la misma empresa o del mismo programa donde lo hayan hecho. Esa es la contradicción que tiene el Corel, pero en casos de planimetría, por ejemplo, son espectaculares para el trabajo. Es mucho más fácil, mucho más sencillo. A esto lo único que ustedes tienen que hacer es practicar bastante, pero lo van a tomar la mano enseguida. Otra cosa, nosotros tenemos que poner acá un auto, por ejemplo, que fue el que colisionó o el hecho que tienen, los datos del hecho que tienen, está un auto, pongámosle, un automóvil. Para eso, lo que se hace es buscar, por ejemplo, yo voy a poner BW Gol, vector, Volkswagen Gol, vector, y busco una imagen que me dé un plano de arriba. Acá tengo un Gol que esta imagen de acá me sirve perfectamente porque esta imagen está tomada desde arriba y cuadra perfecto con la planimetría que estoy haciendo. Copio la imagen, no es necesario que la descarguen, solamente la copio. Voy a mi proyecto, control B corta o vamos a edición, pegar, es lo mismo. Y ahí verán ustedes que aparecen vectorizar mapa de bit. ¿Qué significa esto? Que el programa me da la posibilidad a mí de que una foto yo pueda tenerla y editarla a las medidas que necesito. Vectorizo, vectorización de contorno, clip art. Todo dibujo que venga de afuera, dibujos estamos hablando, es mejor vectorizarla de esta manera, porque es para el programa es mejor que lo tome como un clip art, no como un logotipo, no como un trazo de línea, sino como un clip art. Como verán, tengo los controles de vectorización. Si yo lo quiero hacer que tenga más detalle, menos detalle, voy moviendo acá, o el suavizado y el suavizado de esquina. El suavizado es, por ejemplo, que yo voy a tocar acá al 48, bueno, 50%. Vieron que mi dibujo de acá se estilizó un poquito más, igual ahí vieron que hace algunos cambios. Son detalles, eso más para diseño que otra cosa. Así que le doy a aceptar. Como verán, ahí está vectorizado. Esto sigue siendo una imagen de bit. Yo la elimino. Suprimir, eliminar. Y de acá lo único que me interesa es este auto de acá. Entonces Corel acá me está diciendo que hay un bloque, una capa, un solo bloque de capas de imágenes. Entonces lo que yo hago acá es separar, o control U. Si yo hago control U,
lo que estoy haciendo es separar la imagen y, por ejemplo, ahora yo tengo todo este auto todo separado. Elimino, arrastrando con la herramienta de selección, voy eliminando lo que no me interesa. Selecciono todo una sola vez y suprimir, y me quedo con este autito que ya está vectorizado con este clipart. Lo agrupo y ahora sí, con Corel voy a darle las medidas exactas que tiene el auto. Si en los datos que ustedes tienen no está especificado las medidas del auto, pero sí está especificada una marca, por ejemplo, podemos buscar en internet qué tamaño tiene en la ficha técnica el auto que está descrito y lo ponemos fehacientemente en el trabajo. Por ejemplo, de largo un Gol tiene 3,390. Esas son las medidas del Gol, aunque ahí se acható, digamos, y tiene 1,640 de ancho. ¿Vieron? Entonces ahí yo estoy poniendo las medidas reales del auto. Proporcionalmente Corel tiene otra herramienta, ¿sí? Ahí. Bueno, yo selecciono el auto y acá vieron que hay un candadito abierto. Para ustedes, para cuando van a hacer una planimetría, es generalmente recomendado que ese candadito esté abierto, porque entonces ustedes tanto en lo ancho como en lo largo pueden poner la medida exacta que ustedes necesitan. Ahora, si esto está cerrado y yo modifico alguno de los valores, me va a modificar automáticamente o el de abajo o el de arriba, pero porque es proporcionalmente, el candadito lo que hace es cerrar proporcionalmente las medidas, ¿sí? Voy para atrás, libero. Bueno, básicamente acá lo que le estoy mostrando es cómo hacer una planimetría fácil y rápida en el CorelDRAW. Acuérdense siempre que tienen que tener unas medidas por fuera de la imagen que ustedes pueden usar de guía, porque por ejemplo yo acá quiero poner que hay un cartel a 5 metros de la esquina. Bueno, ponemos 5. Esa medida se me pone al valor que yo lo pongo, y voy usando las líneas guías. Líneas guías pueden usar la cantidad que ustedes quieran, siempre desde la regla hacia abajo van bajando la cantidad de líneas guías que ustedes necesiten. Acuérdense que eso no es imprimible, y cada vez que no la necesitan alguna, se posicionan arriba, la seleccionan y con suprimir la van borrando. Ya les digo, el que manejó el AutoCAD, esto le va a resultar un poco bastante más sencillo. Lo que sí tiene Corel, a diferencia de otros software, es que cada cosa que ustedes van sumando al proyecto es como una capa que van poniendo una sobre la otra. Por ejemplo, este auto está por sobre esta imagen, ¿sí? Si yo, por ejemplo, agrando esto, ¿no? Esto está, y vieron que está por sobre la imagen de la primera que hicimos, digamos, ¿sí? Siempre cada imagen que ustedes van incluyendo dentro del proyecto está por sobre la que ya hicieron anteriormente. Bueno, básicamente es eso. Le digo que estas líneas que yo hago acá no son necesariamente importantes, digamos, pero que a mí me sirven siempre de guía para poner un valor específico en alguna parte de la imagen. Otra cosa que le iba a explicar al comienzo es que
si bien la regla de guías, la regla que nosotros utilizamos acá, está comienza en el punto cero de la página, como es acá, por ejemplo. Eso no quiere decir que eso es inamovible, eso se puede mover. Si yo necesito que el punto cero esté en mi imagen, lo que tengo que hacer es, desde esta esquina, ¿eh? bien desde esta esquina, arrastrarla hacia donde quiero que esté, por ejemplo, de la encrucijada, quiero que sea punto cero ahí y punto cero acá. ¿Sí? Entonces, vieron cómo en la barra de la regla se cambió el punto cero. Ahí y ahí, tanto horizontal como vertical. Entonces ahora mi punto cero está en la imagen. ¿Mm? Bueno, estos son detalles que ustedes tienen que tener en cuenta para el momento de tomar medidas, más que nada, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero que a ver, que esta calle tenga, bueno, acá me dice que tiene 9 centímetros, ¿sí? Con el rol del mouse vamos haciendo los zoom, ¿sí? Yo voy moviendo. Si no, tienen una herramienta que está acá, que es herramienta zoom, lo cliquean, sin soltar el mouse, acercan a la imagen, hacen el zoom. Sinceramente es mucho más complicado que hacerlo con el rol del mouse, pero bueno, eso ya es cuestión de cada uno. Bueno, como le decía, yo quiero que esta calle, específicamente esta boca, tenga 8 metros en vez de 9. Entonces lo que yo hago es posiciono la medida, me queda el punto cero, que es 0 metros, y con la línea guía lo llevo a 8. ¿Sí? Ustedes verán que acá en la parte superior, en el eje X, me aparece 8025. Bueno, eso es modificable también. Yo puedo eliminar eso y dejarlo solamente 8 para que me sea más preciso. ¿Sí? Me sobra este metro de acá, y a ese metro de ahí, con las formas, me posiciono sobre mi primer gráfico, selecciono los nodos y lo voy corriendo, ya sea con el teclado o con el mouse. ¿Sí? Bueno, ahí verán que corrí solamente una parte de mi gráfico, de mi encrucijada, y lo demás dejé todo como estaba. Nada más. Creo que con esto van a poder practicar bastante para hacer un gráfico de planimetría. Cualquier duda, con la profesora Nadia, que vamos a ver si podemos ayudarle en sus planimetrías, en sus prácticos. Muchas gracias y hasta luego.